farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Bueno, hoy tenemos un programa en un ámbito muy familiar, bien preparado, pero no menos importante. Como siempre, vamos a arrancar escuchando a Suselene Ramírez, que desde su juventud creo que tiene mucho que decirnos. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? Cuéntenme, ¿de qué van a hablar hoy? Bien, gracias Iván, y vamos entonces a continuar con el programa, o en realidad a arrancar el programa con la columna que hace siempre Azul. Y esta vez, bueno, creo que todos escucharon hablar del tema de Greta, de la chica esta sueca que habló en las Naciones Unidas, y bueno, despertó muchísima polémica. Por eso, charlando con Azul, dijimos, bueno, sería bueno tocar este tema y ver cómo lo ve ella desde otra edad, desde otra óptica, cómo está viviendo este tema. Así que decime, Azul, ¿qué te parece? Primero quiero hacer la aclaración de que esto no es una columna sobre el cambio climático. No estoy hablando de si está pasando, si no está pasando, si tiene algo que ver el hombre, qué puede hacer el hombre. No es sobre eso, no me hablen de eso en los comentarios, porque después te agarran, viste algo. Sí. No es sobre el cambio climático. Básicamente no nos importa el cambio climático. En estos momentos no. Entonces, Greta es una chica de 16 años, seguro la conocen, porque hubo un par... Salvo que haya vivido... Fue una semana más o menos que no importa si prendías el televisor, si abrías Twitter, si abrías Facebook, si mirabas el diario, te aparecía una foto de Greta hablándote de ella, documentales, videos. O sea, realmente estuvo por todos lados, alrededor del mundo. Ella ya empezó el año pasado, se había hecho más o menos conocida, había hecho unas movilizaciones donde todos los viernes los chicos faltaban al colegio para protestar por más políticas para afrontar el cambio climático. Y bueno, con el discurso en las Naciones Unidas como que se volvió a la luz bien y más que nunca. ¿Cuál es el problema que tengo con esto? No tengo problema con Greta personalmente. Me parece, me imagino, ¿no? O sea, me parece bien. O sea, no es personal. Que no es personal. Me parece bien el que te importe algo, creer en una causa, sí, luchar por esta causa. Yo lo que pienso es que hay una percepción rara desde afuera. O sea, se la pone a ella como la chica, la nena, la joven, la adolescente que se le planta a los líderes del mundo y los apunta con el dedo y le dice hagan algo. Y los otros van y le hacen caso. Y me parece medio raro. Entonces vos con esto lo que vos estás insinuando es que tal vez no sea demasiado cierto que porque Greta diga algo, el resto de los líderes mundiales deban hacer caso. Es que es eso. Y menos que todavía no lo sabían porque necesitaban que se vaya Greta. O sea, no es desmerecerla ni sacarle crédito, pero yo personalmente no creo que nadie llegue a dar un discurso en las Naciones Unidas y que se escuche en todo el mundo si no hay un interés atrás. Con 16 años está, creo que más de 150 países, ¿no? Su organización. Sí, es la cabeza de un movimiento enorme. Y el caso viene bien para como ejemplo actual de algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. El tema de agarrar jóvenes, agarrar sobre todo adolescentes y ponerlos como la cara de un movimiento social o de movimientos sociales más que nada.
pasa con Greta. En Estados Unidos pasó el año pasado, tiene muchos tiroteos en los colegios, entonces en uno de los colegios salieron 2 chicos que también eran muy... los ponían en todos lados a hablar sobre la concientización del uso de las armas, el tema de modificar las leyes, y se los paseaba un montón para que ellos contaran, porque eran sobrevivientes de un tiroteo en su colegio. Acá la tenés, no sé, Ofelia, que no es tanto movimientos sociales, pues es más partido político, pero igual, o sea, la presentan como la joven que le habla a los jóvenes y la juventud. Y ahí la gran pregunta, lo que yo siempre tengo esta duda, no es que tengo esta duda, yo tengo mi forma ya muy clara de ver esta historia, pero bueno, me gustaría que lo escuchen de parte tuya. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes de verdad saliendo del microclima de 2 o 3 colegios? Es que yo creo, de nuevo, personalmente, que al que le interesa, al que ya tenía un bichito que le picaba adentro, lo ve y dice, ah, mira qué bueno. Sí. Al que no le interesa no lo mueve. Me parece que le mueve más sentimientos al adulto que dice, mira lo que es el futuro del mundo, mira cómo nos van a salvar los jóvenes, los chicos que vienen ahora, mira lo inteligentes que son, lo vivos que son, cómo se llevan el mundo por delante. Creo que lo mueve más al adulto que mira al chico que a la gente de su misma edad. O sea, es eso. Yo le preguntaría a cada persona que cuanto más años mejor para esto, ¿cuántas veces escuchó este discurso sobre los jóvenes? Que ahora se movilizan, que salen, que son pujantes, que cuestionan todo. Esto no es nuevo. Esto por lo menos desde los 60 se está haciendo con cada una de las generaciones. Sí, es algo que tengo masticado ya de hace rato, el tema de la juventud. Hasta acá lo tengo. Porque, o sea, está bien. Creo que viene un recambio de ideas. Más joven significa más gente, hay más probabilidad de que haya alguien que tenga ideas que valgan la pena. Pero no creo que ser joven traiga consigo, solo por ser joven, el algo que falta para cambiar el mundo. No creo que sea tan simple. Y el problema es ese, el reduccionismo de todo. Todo es como el tema del discurso de Greta. Hay que hacer esto, esto y esto. El cambio climático está pasado por culpa del hombre. Tenemos que cambiarlo ya. Y hay que hacer de nuevo esto, esto y esto. Cuando hablas de los discursos, no sé, de Ofelia, ella habla mucho del feminismo, de esas problemáticas, pero también habla de cosas como la pobreza, el desempleo, cosas que abarcan a más gente, pero que habla cualquier político independientemente de la edad, no es algo propio de ser un adolescente, adulto, joven. Hubo alguien muy conocido que dijo que están usando a los jóvenes. Te dejo para que hables sobre el tema. Antes de grabar esta columna, un ratito antes... Yo antes que lo diga ella, estaba muy enojada porque decía, eso es lo que yo iba a decir y me ganaron de mal. De golpe aparece una nota de Putin hablando de Greta, que decía que era una chica que usaba que la estaban usando, que ella en sí no tenía, estaba bien, que se interesara y que hiciera cosas, pero que su planteo era muy simple y que precisamente de atrás le estaban poniendo porque había otros intereses. Y que le molestaba eso. Y que le molestaba eso. Y una frase que a mí me encantó fue cuando dijo, y me gustaría saber, Greta, que explique, porque ella por ahí, cómo va a solucionar este problema África, porque hace falta mucho dinero para esto. Sí. Y no viven todos como en Suecia y quieren vivir bien. Y eso, bueno, cuando se habla del tema ese siempre salta el debate de, bueno, o sea, está bien, hacemos el esfuerzo, pero ¿realmente importa nuestro esfuerzo? ¿No tendríamos que apuntar a otras cosas? En vez de no tomarnos aviones, habría que boicotear a las personas que toman jets privados, porque se les antojó ir a cenar a otro lado. Usar sorbetes o no usar sorbetes afecta a algo. O sea, está bueno el planteo de Greta en el sentido de usar políticas más concretas. El tema es que hay políticas que querés establecer y claro, las limitaciones de cada país, no todo es Suecia. Sí, a partir de los 50, 60
es una ola juvenil que empezó a cuestionar, realmente empezó a cuestionar el sistema político. La guerra de Vietnam quizás fue el punto más alto en Estados Unidos, pasó en América Latina, pasó en otro lado. Después la historia enseñó un par de cosas. Primero, que mucho de eso que se hizo también estuvo también manipulado, porque con el movimiento hippie tuvo mucho que ver la CIA como una forma de canalizar esa ansia de rebeldía hacia lo que era inocuo y que no cuestionaba las bases. Y después hubo otras cosas un poquito más heavy, como la Operación Gladio en Europa, donde por izquierda se hacían cosas, pero en realidad esto lo hacían los grupos de derecha financiados por la CIA para desacreditar. Es que es eso. El tema de que sí, hay jóvenes idealistas, hay jóvenes que quieren cambiar el mundo. El problema es que no llegarían a ningún lado si alguien más importante atrás los estuviera poniendo ahí. No porque sean jóvenes, sino porque nadie llega a ningún lado sin que alguien te apoye. Se están viendo los hilos. Se están viendo los hilos. Nunca, no quiero porque siempre se andará, bueno, pero en el año, ahora, entonces, como para cerrar todo esto, no hay grupos o no hay grupos muy conocidos o no hay chicos muy conocidos que por sí solos hayan cambiado algo sustancialmente sin tener atrás el apoyo de alguien, apoyo logístico, económico, político necesario. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar este bloque, vamos a ir a continuar con el programa y les voy a dejar picando la inquietud que plantea Azul y que vean a qué grupo de adolescentes en la historia ha cambiado algo, cuántos ha habido, a ver qué crédito le podemos dar. Es que te dicen, sí, no sé, la reforma universitaria y eso, pero es gente más grande, es otro contexto. No tenían 15 años. Sí, por eso, así que tarea para el hogar, el que quiera, busca y nos comenta después en las redes, nos ponen abajo y lo discutimos. Así que bueno, seguimos con vos. Bueno, Azul, realmente interesante, comparto tu punto de vista. También nosotros como profesores de un arte marcial estamos constantemente rodeados de jóvenes y chicos y uno percibe que es realidad, la adolescencia hoy se siente un poco perdida. Si bien tiene muchos amigos virtuales, la amistad física se está quedando atrás. Hace poco hablaba nuestro maestro algo que tiene mucha razón, es que uno no debe dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Si hoy puedes llamar a un amigo, pasar a tomar un café, charlarlo un poco, creo que viene muy bien, porque solamente los mensajitos está quitando quizás un poco de sustancia a las relaciones y por eso también la juventud busca reemplazar esto a estas marchas o estas ideologías que no son nuestras, no son propias. Lo que uno no quiere decir que tiene que quitar las ganas de hacer cosas los jóvenes, todo lo contrario, somos los primeros en alentar a que se hagan las cosas, pero no hacerlas sin saber por qué están haciendo. Así que Azul, en un ratito te voy a reemplazar en este lugar. Como ustedes saben, no tenemos un gran escenario hoy, pero va con mucha intensidad de programa. Y Marcelo, después del corte estaremos ahí juntos para hablar un poco sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos acá en este segundo bloque, así que yo les había anticipado, si bien estamos en un ambiente familiar, donde Azul hasta nos ha preparado una de sus especialidades, así que lo tenemos acá para disfrutar y hablar de estos temas que son bastante intensos, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo. Y hoy con Marcelo vamos a tratar de entender un poco lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así que bueno, hoy nos toca develar un poco el misterio o por lo menos analizar cuál es la situación real. Voy a empezar con Yemen. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este país?
¿cómo es posible que una nación más pobre de Medio Oriente, del mundo árabe, podemos decir de esta manera, resista a la rica Arabia Saudí? Bueno, yo creo que el tema de Yemen, que ahora se está hablando mucho, ¿viste? Está muy en boga en los medios porque produjeron los hutíes, y ya después vamos a hablar de ese tema, produjeron un ataque que significa una merma del 50% de la capacidad de producción de Arabia Saudí y más o menos un 4,5-5% del consumo global. O sea, es un impacto importante que desató una suba en los precios del petróleo que en todos lados se ha empezado a reflejar rápidamente. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a ver es que hay varios, como en todos lados, varios conflictos. Hay un conflicto primero superficial, que es el que nos cuentan los medios, que es el conflicto más profundo entre las distintas fuerzas intervinientes. Y también tenemos una serie de razones históricas que también tienen que ver mucho con eso. Yemen, como vos decías, es el país tal vez más pobre del mundo árabe. Pero eso tampoco quiere decir demasiado. Por empezar, si uno ve en la historia, en Yemen hay algo que poca gente lo sabe, te diría que en Occidente, pero la verdad no lo he visto en muchos medios comentar, es que ha sido una nación muy importante y que tiene muchas influencias, no solo en el mundo árabe, sino en el mundo islámico. Ellos son yazidíes, ellos son zaidíes, que es una corriente del Islam que se ha ido expandiendo por otros lugares del mundo, e inclusive si uno ve, por ejemplo, los yemenitas han sido los navegantes originarios que llegaron al sudeste asiático. Entonces, el Islam que uno ve en Malasia o que ve en Indonesia tiene orígenes en Yemen. Entonces, lo que quiere decir es que es un país pobre nominalmente, pero es un país con mucha historia, con mucha injerencia, es uno de los países más antiguos del mundo, o sea, es una región que ha tenido mucha importancia histórica y que hoy se encuentra dividida entre las tensiones entre el mundo árabe, de Arabia Saudí en realidad, y lo que es el mundo persa. Hay que tener en cuenta también que a lo largo de la historia el imperio persa ha sido realmente muy extenso y la influencia que ha dejado es la que hoy está recibiendo Irán. Entonces, cuando uno habla de Irán, no tiene que mirar solo el mapa con las fronteras que es interesante ese tema, sí, sí. Claro, que es lo que muestra Irán, lo que te muestra un mapa hoy moderno, sino ver hasta dónde llegan. Las influencias de Irán son muy amplias porque el imperio persa llegó al norte de África, la península arábica, llegó hasta el río Indo, o sea, prácticamente hasta la India, y es más, los que conocen del tema dicen que hoy alrededor del 18% de los capitales que se mueven en la India son de origen persa, es decir, están bajo injerencia de Irán. También vemos que los pashtunes, por ejemplo, en Afganistán, también tienen esa relación con el mundo persa, también descienden de ese mismo lugar. Lo vemos en el norte de África, lo vemos en Yemen, entre esos lugares que los que estábamos hablando, donde hay influencia. Entonces eso empieza a explicar después por qué el papel de Irán, que todo el mundo se pregunta, porque hay un nexo y hay una conexión. Claro, no es por nada que uno dice que Irán es un protagonista muy importante, un actor muy importante en Medio Oriente, pero no quiero irme del tema porque quisiera saber qué es lo que pasó para que se precipite el conflicto, o sea, qué papel tuvieron Saleh, Jihadi y los saudíes. Bueno, en lo que es Yemen era una nación que estaba dividida y cayó dividida por la Unión Soviética. Era una nación dividida durante la Guerra Fría, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Una vez que la Unión Soviética, hubo un proceso de 10 años hasta que se unificó. Y lo que vemos más moderno es que Saleh era el presidente que tenía el apoyo suní de Arabia Saudí, y ese apoyo que tenía Saleh, en algún momento él renuncia, pierde el gobierno y va a manos de su vicepresidente, que era Jihadi. Este hombre empieza a gobernar, pero
empieza a haber una tensión con un sector de la población que era el Zaidi. El Zaidi es el sector Shii dentro de Yemen, y es el sector que está relacionado obviamente con Irán, porque también es Shia, y también hay que tener en cuenta que Shia también hay un porcentaje muy importante de la población de Arabia Saudí. O sea, y sobre todo los integrantes de esta comunidad son los que están en la zona petrolera de Arabia Saudí. Porque a veces uno ve el mapa y tiende a confundir porque ve grandes extensiones, pero son improductivas. Las riquezas es donde están acentuados precisamente estos sectores que luego empezamos a conocer como hutíes y que son los que se levantan contra el gobierno del 2014 y lo deponen. Toman la capital y eso precipita lo que vemos en una guerra civil, donde en principio parecía que no tenía mucho futuro el levantamiento, se consolida y Arabia Saudí forma una coalición internacional, en realidad una liga árabe, para intervenir ahí. La intervención no era lo que esperaban. Indudablemente los hutíes eran un hueso duro de roer, hace 5 años que están luchando. ¿Y quiénes eran los hutíes? Porque la verdad, o sea, es tan poco lo que se ocupa en los grandes medios de comunicación, por lo menos en Argentina, sí, sobre conocer realmente de geopolítica, pero no te digo que no haya periodistas que sean capaces, lo que yo digo que no son temas de agenda y son muy importantes para comprender lo que sucede en el mundo. Los hutíes en realidad, es lo que te estaba diciendo, son ese sector de confesión shia y que se enfrentan a esa posición que tenía el anterior gobierno y que había cedido el poder, que habían renunciado, pero que después por presiones de Arabia Saudí vuelven nuevamente a hacerse sentir y a ir para atrás con los pasos que habían dado cuando los hutíes comienzan a controlar el poder. Como te contaba antes, un poco ya algo que había anticipado, era este tema de que no están solos dentro del mundo islámico, tienen muchos apoyos, y eso se ha empezado a ver en que han desarrollado una enorme capacidad de combate y de resistencia. Los hutíes están básicamente en lo que sería el noreste de Yemen. Ese es el sector donde ellos son fuertes. Cuando uno ve la conformación del mapa de Yemen, va a ver que hay un sector dominado por lo que es ISIS y otro por el que está Al-Qaeda, y otro sector más o menos equivalente en superficie que es el que controlan los hutíes y que ahora están tratando de avanzar hacia Sanaa. Pero en realidad ahí es donde están la mayoría de los combates y donde se están haciendo fuertes. Pero el problema es que, parecido a lo que comentábamos antes de Arabia Saudí, el sector ese sector realmente con densidad de población. El resto son zonas más desérticas, inhabitadas. Entonces el control que tiene Al-Qaeda o que tiene el Estado Islámico, Daesh, en realidad es mucho más simbólico, no están controlando nada. Y aparte, si uno ve lo que está pasando a nivel internacional, donde están desapareciendo de Siria y donde se están quedando sin los apoyos, esto no augura que puedan tener mucho futuro. Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos, desde que llega Trump, no solo deja de apoyar a estos grupos takfiríes, sino que además de eso presiona a Arabia Saudí para que tampoco lo haga. Lo cual, entonces ya te digo, tiene poca vida. Los hutíes entonces son los que empiezan a crecer y son los que empiezan a tomar hoy la fuerza, la relación más importante de esto. ¿Y cuál es la relación con Irán? La relación es, en principio, es religiosa. Seguramente, bueno, un poco la pregunta viene por el tema, y ya me voy a anticipar a la próxima pregunta. No me saques las preguntas, déjame cumplir mi papel acá en este lugar hoy, así que... En el orden del desarrollo. En el orden como va, yo soy brasileña, orden y progreso, y una línea y seguimos adelante, así bueno, que... Bueno, entonces volvemos al tema de la relación con Irán. De la relación con Irán, es que, obviamente, oficialmente Irán no reconoce apoyar a los hutíes. Uno supone que no es así. O sea, que hay un apoyo, el apoyo se traduce en una solidaridad, en apoyos en lo que tiene que ver de entrenamiento, material militar,
porque realmente se han revelado como algo mucho más fiero para combatir de lo que se pensaba al principio. Arabia Saudí tiene un problema, que es que tiene un ejército enorme, es uno de los países que tiene el gasto militar más alto, tiene un presupuesto de más de 60.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de un presupuesto en algunos años más, otros menos, pero comparado con Rusia. Lo cual quiere decir, a veces hay años que Arabia Saudí ha gastado más dinero que Rusia en temas militares. Lo cual uno pensaría, bueno, entonces tiene un ejército que aplastaría una rebelión de como pintaba en el momento, era prácticamente un ejército de desarrapados. Claro. Sin embargo, no fue así. No solo no fue así, sino que empieza a ver algunas cosas que por eso uno empieza a ver también que tiene que haber transferencia de algo de Irán. Porque los hutíes han desarrollado muchas capacidades, especialmente en el tema de drones. O sea, ellos han logrado, tienen drones, tienen misiles, han atacado bases de Arabia Saudí, inclusive en territorio saudí, y eso no se logra tan fácil. Entonces uno le supone que sí, que realmente hay un apoyo, porque en realidad los países a veces, cuando son más grandes y más poderosos, no se enfrentan directamente. Entonces el enfrentamiento Arabia Saudí e Irán empieza a dirimirse en otros lados. Arabia Saudí posiciona el terrorismo en Siria, Irán lleva al Hezbollah o colabora con el Hezbollah en Siria también. Lo mismo empieza a suceder en Yemen, empiezan a enfrentarse lo que se llaman guerras proxy. Ahora la pregunta del millón, o sea, ¿es posible que los hutíes hayan realizado el ataque a las refinerías saudíes? Es un poco relacionado también con lo que estábamos hablando. Las refinerías tienen un sistema de defensa combinado de precisamente sistemas antiaéreos norteamericanos, Patriot, y tienen también combinado con sistemas franceses. Y si no me equivoco, había de otra nación más. Era un sistema de varias capas de defensa, lo cual uno pensaría que es invulnerable. Volviendo al tema que te decía antes, Arabia Saudí compra lo último en tecnología, lo último por lo menos que se exporta. Entonces debería tener una forma de garantizar esa situación. Sin embargo, lo que empezamos a notar en esta historia es que el ataque burla esas defensas, pero además no está hecho de cualquier manera. Cuando uno ve después las fotos posteriores, si bien y tomando en cuenta que uno nunca sabe exactamente qué es lo que está viendo, porque cuando uno ve videos, cuando uno ve fotos, muchas veces las fotos están manipuladas. Hay que tener cuidado porque a veces son fotos de otro conflicto. No me adelante a las preguntas. Justo te iba a preguntar esto. Las imágenes que se vio. Déjame entonces. Haciendo esa salvedad, después lo vemos, entonces ese tema más en detalle. El ataque produjo unos daños que son muy concisos, muy claros, que requieren una precisión que se diría que quirúrgica. No fue hecho por alguien improvisado, no fue eso está claro. Grupito, claro. Sí, sí. Podemos descartar la posibilidad de que sea un atentado presencial. Se han encontrado restos de drones, que así que aparentemente fue generado por drones y o misiles. Todavía hay discusión sobre ese tema, pero seguramente si fueron los hutíes, han tenido apoyo o han logrado un grado de desarrollo superior inclusive al que veníamos pensando que se tenía. Obviamente Irán sí tiene esa tecnología, tiene esa capacidad. Uno ve un dron. Un dron es realmente fácil, es un avioncito de control remoto, básicamente. Pero después no es tan simple. Y una cosa es un avioncito de control remoto a 20 metros, otro a 10 kilómetros, otro a 100 kilómetros y otro a 1000 kilómetros. Entonces, la magnitud de poder controlar a distancias, semejantes distancias, estos drones requiere una capacidad tecnológica que es envidiable, muy lejos, creo que la que tiene cualquier país de Sudamérica, para tener una idea. Bueno, nosotros estamos en años luz de... No sé si lo decir por los argentinos o brasileños, pero en ambos casos estamos muy lejos. Estamos iguales. Entonces, todo eso se debe pensar que es muy probable que haya algo, tal vez no directamente, pero que haya facilitado algo. Irán, no lo sabremos exactamente nunca, estas cosas nunca se terminan de saber, pero de un lado y del otro se juega un poco sucio, nadie lo va a reconocer, el ataque sí lo asumen los hutíes, Arabia Saudí está
atacando un pueblo indefenso, haciendo una masacre desde hace 5 años que es ignorada por toda la comunidad internacional, porque sabemos que por cuestiones políticas se apuntan a algunos sí y a otros no. Depende cómo caigan en gracia, es si van a ser considerados o no responsables de algo y se los va a sancionar. En el caso de Arabia Saudí, ataca impunemente, nadie le dice nada. Vemos que en el caso de Irán recibe sanciones por un programa nuclear que en realidad no hay un desarrollo de armas nucleares. La fatua del Imam Khomeini en realidad lo que es prohíbe la fabricación de armas nucleares. Entonces todo el mundo piensa y está convencido, y yo creo que es cierto, o sea, todo el mundo que más o menos entiende el tema, que no, Irán no está trabajando en una arma nuclear, o sea, el uso que usan para las cuestiones nucleares es otro. Te voy a hacer la última pregunta porque ya tenemos poco tiempo, tenemos 3 minutos antes del cierre de este bloque. Pero dentro de Yemen, Al-Qaeda y Daesh controlan más territorio de los que los hutíes, pero nadie dice nada. O sea, cuando la verdad los referentes en los medios de comunicación, como dije antes, es muy poco lo que se analiza en profundidad lo que sucede, ¿no? Es un gran tema ese. A veces uno no sabe si es por desconocimiento, si es por interés. Desconocimiento no puede ser, Marce, porque la información está... Dependiendo. Si vos me estás hablando de la prensa de Medio Oriente, de la prensa especializada en árabe, obviamente que no hay desconocimiento. Claro. Ahí lo que hay es una chequera enorme de Arabia Saudí y bueno, cuando uno tiene tantos compra voluntades, entonces yo sería más favorable a pensar qué pasa eso. Después, ya cuando vos me venís a hablar de lo que es la prensa, por ejemplo, en la Argentina, y es muy difícil, porque hay algunos especialistas en Medio Oriente, pero hay temas que son un poquito más densos y profundos, y en algunos casos también por el tema de los intereses. No te olvides que también está en juego Israel. Israel también tiene intereses, tiene una alianza con Arabia Saudí, la enemistad, el gran enemigo de Israel es Irán, y por lo tanto destacar que hay un problema enorme con los hutíes y que hay que intervenir, y que Arabia Saudita hace una coalición internacional para intervenir, y el mundo árabe se preocupa por eso, y por otro lado tienen parte del territorio ocupado por algo tan sangriento como es Daesh, y sin embargo nadie dice nada. Bueno, a veces la prensa europea está muy en contra de este tema y te habla de, bueno, que están resistiendo los luchadores de la libertad, resisten contra la dictadura de Bashar al-Assad. Sin embargo, en realidad todos sabemos que eso no es cierto, sabemos que, y eso es un poco tal vez porque puede ser un vuelto de Irán hacia Arabia Saudí. Pues Arabia Saudí ha financiado muchos ataques y todo este proceso de desestabilización que vemos en Siria, mucho tiene que ver Arabia Saudí. Y eso es un gran tema, que si uno cuando ve que se habla de Daesh, en general se omiten estas partes, se omite la parte que se habla de Arabia Saudí o que se habla de Israel, o por lo menos de Estados Unidos hasta la llegada de Trump. Una de las cosas que la prensa a veces olvida decir es que Obama, Premio Nobel de la Paz, era quien financiaba todos estos grupos. Hillary Clinton, que era la esperanza, era la que decía que había que Hillary Clinton planteó en la campaña electoral que había que ir a una zona de exclusión aérea sobre Siria. Eso significaba básicamente entrar en colisión con Rusia, que tenía la base de Jienmin, que tiene el puerto de Tartus ahí. O sea que las posibilidades de ir a una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia con Hillary hubiesen aumentado. Sin embargo, Trump desactiva eso y nadie dijo nada. Y esto no es por ser trumpista, pero por poner las cosas en su lugar. No es ser trumpista, pero es por analizar la realidad un poco con una mirada más independiente. Sí. Independencia que nos cuesta bastante. Me dicen siempre atrás de cámara que tengo que remarcarlo porque este programa está hecho con muy escasos recursos, es una gran realidad, no hay apoyo de ninguna manera porque indudablemente los grandes medios de comunicación, los grandes intereses, no les interesa apoyar esta visión del mundo, ese tema de geopolítica de la manera tal y como lo tratamos. Y también no debería sorprenderme tanto el tema de los periodistas cuando yo digo que no saben, porque hay que tenerlo en cuenta
que acá, cuando se refieren a Brasil, los análisis que hace siendo nuestro vecino. Así que lo dejo ahí, lo llevo a un pequeñísimo corte, no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya regresamos acá en este segundo bloque, recordando a aquellos que quieran colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de Mercado Pago, lo pueden hacer a través de PayPal, todas las instrucciones van a estar ahí abajo en el link en nuestro canal de YouTube, así que podrán elegir la forma y el monto que deseen colaborar con nosotros. Y nosotros seguimos. Ya que está comentando algo, YouTube tampoco monetiza nuestro video. Exacto. No sabemos por qué, pero consideran que nuestro material es inadecuado. El año pasado, con unos programas que hicimos, dijeron que yo me comuniqué y dijeron que el contenido podría no gustar a los anunciantes. Así que a los anunciantes que les gusta nuestro contenido, los invitamos a apoyarnos. O contactarse con la producción. Totalmente, exactamente. Bueno, vamos a seguir con el tema de Medio Oriente. Sí. La civilización persa a mí siempre me ha despertado esta cosa muy... se ve que en la adolescencia leí mucho las historias de Aladino, o sea, pero más allá de la civilización persa y sí, hoy tenemos un Irán que es... Ojalá fueran 40 no voy por ahí, pero hoy tenemos a un Irán que poca gente lo identifica con esa civilización persa, un Irán que viene también pisando firme, viene creciendo en esta región, los avances tecnológicos siempre me han sorprendido. Y ustedes han notado que nosotros hablamos de todos los países de igual manera, o sea, si vemos un avance, de hecho en el 2008 cuando arrancamos a hablar sobre China, donde en nuestra región apenas hablaba como un país emergente, y recuerdo nuestra primera editora, que no es Leslie, que es una capa, decía que íbamos a quedar sin contenido. Y no, es interesante conocer estos países para saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué ibas a decir que no te dije? Si no te hago la pregunta directamente. No, me quedé pensando con el tema que vos decías de la civilización persa. Bueno, obviamente es una civilización hoy que no ha tenido la misma continuidad que tiene la civilización china, por ejemplo. Pero sí es importante tener en cuenta una cosa. Cuando vos estás desafiando a Irán, no estás desafiando a un país solo, estás desafiando a una civilización. Entonces lo que yo te decía al principio, el tema de haberse expandido, significa que se han generado muchos núcleos en otros lugares. Y no solo eso, que es lo que también yo creo que hay que tener en cuenta. La forma de resistencia que tienen los pueblos en otros países es muy diferente a la que tenemos nosotros en Occidente. O sea, cuando uno ve las imágenes de los hutíes, pero ve las imágenes de los afganos, o ve las imágenes de los sirios, las condiciones en que luchan. Porque olvidémonos de lo que vemos en las películas, con los comandos bien vestidos, bien alimentados. Uno empieza a ver ejércitos realmente, a veces que son, claro, uno los ve y parecen menesterosos. Sin embargo, a veces vemos que los uniformes brillantes no siempre alcanzan. La tecnología obviamente es decisiva. Más aún si uno está hablando de un enfrentamiento global con armas nucleares, ahí es absolutamente decisiva, ahí no vas a tener ninguna chance. Pero en este tipo de guerras es muy diferente. La voluntad de combate es lo que termina primando en esto. A veces no gana ni el que está mejor preparado, ni el que tiene más equipamiento, más moderno. La prueba entre los hutíes y los árabes es clarísimo. Un país sin nada y otro con muchísimo dinero y la están pasando muy mal, y es probable que si esto sigue así sea una derrota contundente para Arabia Saudí. Entonces, a veces para uno entender estos procesos uno tiene que ponerse en la mentalidad que hay, y desafiar a un país como Irán es desafiar toda una tradición y una historia que se conecta con, yo te diría, creo que sin exagerar, con cientos de millones de personas. Entonces no estás enfrentando solo al país, estás enfrentando a la civilización. Entonces las cosas se complican a veces más de lo esperado. Ahora
¿qué sucedió? No voy a acertar mucho con el nombre del general pero creo que es Shania Sari, algo así, que cuando llamó Operación Victoria de Dios. Bueno, después del tema, hubo dos golpes muy fuertes que hicieron los hutíes. Uno es el tema de las refinerías, pero poquito después atacan una caravana saudí. Ahí, como todo en la guerra, nunca se termina de saber exactamente qué, porque la cuestión de la propaganda pesa muchísimo. Entonces nunca termina de saber 100% qué es lo que pasó. Pero en líneas generales, lo que sí se puede asegurar claramente es que fue un desastre para los saudíes. O sea, hay decenas de vehículos destruidos, los hutíes están hablando de aproximadamente 500 muertos, 2.000 prisioneros capturados. Ellos recuperaron, en realidad tomaron control de infinidad de vehículos blindados, blindados sobre ruedas, blindados sobre orugas, sistemas antitanques, todo tipo de armas livianas y pesadas inclusive. Y eso, bueno, se ha hablado, pues sí, se habló menos en los medios, pero el golpe fue tremendo. Arabia Saudí tardó varias horas en reaccionar, las primeras 24 horas no había comentarios, mientras los hutíes dieron una conferencia de prensa, mostraron las filmaciones, fueron sumando. Simplemente después Arabia Saudí negó lo que ya ha pasado, lo atribuyeron a la propaganda, pero la realidad es que el golpe fue muy fuerte y se vieron algunas cosas también curiosas y que corroboran algunas de lo que ya se venía pensando. Las tropas en líneas generales no eran saudíes, había pocos saudíes, muchos mercenarios. Se calcula que por la forma en que se comportaba, entonces hay muchos mercenarios de Sudán, pero además también había de otros países, incluyendo colombianos. Ahora, ¿cómo ha crecido el tema de los mercenarios, ¿no? Y las guerras privadas, digamos? Los mercenarios, las guerras antiguas se peleaban básicamente con mercenarios, los ejércitos contrataban mercenarios. En realidad nosotros tenemos una percepción errada por la época del mundo en que nos toca vivir, donde empiezan los estados-nación y se empieza a generar, yo te diría que casi en el siglo XVIII, XIX, empiezan a aparecer los ejércitos nacionales, donde ¿para qué voy a tener una tropa de mercenarios si no yo puedo ir y directamente reclutar a la población que colabore? Somos un Estado, todos tenemos que defender el Estado. Pero en los últimos años, diría que en la década del 70, si no me equivoco, empieza una compañía sudafricana. Buen dato, me tiraste. Sí. Es una compañía sudafricana y eso empieza a extenderse. La más conocida de todos es Blackwater, que después de una serie de extraoficios que hicieron en Irak, cambiaron de nombre 2 o 3 veces y hoy se llaman Academy. ¿Qué tienen? Para tener la idea, en algún momento en Irak había más contratistas, que es como se denominan ahora los mercenarios técnicamente, que soldados. ¿Por qué? Porque esta gente está fuera de las reglas y de las convenciones. O sea, no tienen por qué cumplir con la Convención de Ginebra porque no son una tropa regular. Están obviamente más predispuestos a hacer lo que otros no pueden hacer, porque mañana si hay un crimen de guerra nadie puede acusar al mercenario del crimen de guerra, sí a un ejército regular. Entonces eso les ha dado una versatilidad muy grande. Hay compañías de mercenarios que tienen aviones de combate, helicópteros. De hecho se habló mucho también acá cuando se hundió el San Juan, el submarino. Se hablaba mucho de unos helicópteros que habían usado los británicos y los británicos negaban que tengan esos helicópteros. Resulta que esos helicópteros no los tenían los británicos. Estaban en las Islas Malvinas y eran de una compañía privada. Entonces, permite eso. Un Estado no tiene que ensuciarse para hacer tareas que son poco felices. Entonces prefieren usar a estos mercenarios. Y Arabia Saudí tiene un segundo problema. No tiene voluntad de combate. O sea, un saudí, en líneas generales, vive muy bien, no tiene ningún problema con nada, entonces no tiene ganas de ir a combatir. Es más, los oficiales es muy común que se asciende por cuestiones políticas, no por capacidad. Entonces tenemos un ejército totalmente resplandecido
que vive cómodamente y que lo metieron de golpe en una guerra sucia, fea, una guerra. La guerra no siempre es... Una cosa es hacer un ataque, un bombardeo, que es lo que ha venido haciendo Estados Unidos o lo que hace habitualmente Israel sobre un territorio, pero otra cosa muy distinta es cuando vos tenés que poner tropas en tierra. El control real... Una guerra nunca es lindo. Claro, porque el control real, vos podés bombardear lo que vos quieras, vos vas a poder destruir muchas cosas. Lo que nunca vas a poder hacer es tener el control efectivo del territorio. Ahí tenés que poner tropas. Entonces ahí tienen el problema los saudíes. Después del ataque a esta caravana y por el tema de las refinerías, viene una ofensiva brutal de la Fuerza Aérea Saudí. ¿Pero por qué? Porque se pone en la distancia, encima bombardean desde mucha altura para evitar ser interceptados los aviones. Pero con eso, más allá de lo que conseguís en el momento, que es poder atacar algo puntualmente, no conseguís hacer algo si no tenés una fuerza. Rusia en Siria dio esa cobertura aérea, pero el trabajo sucio lo hizo Hezbollah y lo hizo el ejército sirio, que fueron los que fueron a luchar después casa por casa para desalojar a los terroristas. Entonces esa voluntad de combate Arabia Saudí no la tiene. Entonces, ¿cómo la quiere suplir? Con mercenarios. Pero como están las cosas, cada vez es más complicado porque son mercenarios pero no son tontos. O sea, ir a que te maten tampoco le gusta a nadie, por más que te paguen bien. Sí, es un tema, es bastante complejo, digamos. Y volviendo al tema de las imágenes, que fue en el primer blog que habíamos mencionado. O sea, ¿son las reales las imágenes que se mostraron? Yo estuve viendo varios videos. En principio daría la sensación que sí. También no sabes por experiencia que se han montado cosas insólitas. A Gaddafi cuando Gaddafi lo derrocan, antes de eso, en Doha hacen una filmación, recrean la plaza central y muestran la toma del Palacio de Gobierno por parte de los manifestantes. Eso no había existido nunca, pero se filmó y se difundió por las redes como un efecto psicológico para desmoralizar a los partidarios de Gaddafi. Después realmente sí sucedió, pero no en ese momento. Este tipo de cosas pasan a menudo, porque hoy hay un par de cosas a tener en cuenta. Primero es la acción psicológica, que como te decía antes, mira la voluntad de combate, el que no tiene voluntad de combate pierde. Claro. Y el otro problema es, porque más importante muchas veces que ganar la guerra en sí, es lo que vos vas a poder mostrar. Cuando vos veías lo que hacía Daesh, el Estado Islámico, el ISIS en Siria, ellos tenían una filosofía de combatir minando la voluntad del enemigo, pero por el terror. A diferencia de lo que uno a veces ve, que por ejemplo en organizaciones guerrilleras es mostrarse favorable al pueblo para ganarse la voluntad, como decía Mao, como para poder moverse como un pez en el agua, Daesh usó otra táctica. Es simplemente nosotros actuamos con la idea de aterrorizar. Nos van a tener tanto miedo que se van a plegar a nosotros porque somos demasiado terribles. Y pusieron toda una maquinaria de comunicación a filmar. No sé necesariamente eso se hacía en un set televisivo. A veces realmente se filmaba y no era porque lo armaba la CIA o el MI6 o el Mossad en otro lado. Lo hacían los mismos takfiríes porque ellos se trajeron, sobre todo de Alemania traían muchos cineastas, chicos que se querían sumar a la lucha, pero que traían de Occidente el conocimiento de cómo filmar. Entonces, vemos esas filmaciones que eran espectaculares, mucho tuvo que ver con eso. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que ellos lograban era transmitir ese terror que querían. Porque entonces, ¿qué era lo más importante? No era lo que hacían en sí. Lo importante es lo que vos le haces creer a los demás. ¿Cómo se lo haces creer? Con la imagen. La imagen es lo más importante. Entonces, hoy cualquier acción militar o paramilitar van a ver que es fundamental que se grabe. Todo el mundo graba todo. Es por eso, porque si no, nunca pasó, nunca existió. No tiene demasiado sentido derrotar a un enemigo si no lo podés demostrar. Claro. Entonces, por eso hoy Arabia Saudita sale a decir eso que pasó, en realidad no pasó nunca, es una mentira. O sea, un poco a lo Macri, las elecciones no existieron, pero bueno, esto es más grave. Bueno, no sé más grave, pero bueno, es diferente. Entonces,
Si son verídicas, yo creo que sí, las filmaciones muestran, son muy largas, son muy extensas, son en el momento del ataque, en el momento de la rendición, posteriores, después exhiben lo que secuestraron. Entonces yo creo que sí, puede ser que me estén engañando. Uno, a veces, realmente los servicios de inteligencia trabajan muy bien. Pero Daría, yo creo que sí, por lo menos el tema pasó. El problema es la magnitud de lo que pasó. Llegaron a hablar de 5 brigadas, perdón, de 3 brigadas. 3 brigadas son más o menos 15.000 hombres. Pueden ser que sean brigadas incompletas. Yo hablé con alguien con temas, gente que entiende temas militares y me decía, bueno, pero por ahí no son como deberían ser y faltaba personal. Puede ser, de todas formas son muchos miles, y vos los ves desfilar y vos ves la cantidad de vehículos, yo te digo decenas y no cientos de vehículos de todo tipo que secuestraron y armas miles. Para terminar, la última pregunta. ¿Qué se puede pensar de las declaraciones saudíes de responsabilizar a Irán y amenazarlo con una guerra? Sí, bueno. O sea, vos pensás que están luchando contra la nación más pobre, por más que tenga historia y lo que sea, pero es la nación más pobre, en el mejor de los casos con el apoyo de Irán. En el mejor de los casos. Y no un apoyo directo. No hay tropas iraníes combatiendo ahí. Ese mismo país quiere desafiar tal vez al país más poderoso de Medio Oriente. O sea, solamente podría rivalizar en alguna forma a Israel. Y yo creo que si Israel puede rivalizar, más que nada puede tener armas nucleares. Si no, creo que tampoco podría llegar a enfrentar. Irán ha demostrado muchísimo ingenio. O sea, pese a que lleva décadas ya de sanciones militares y de sanciones económicas cada vez más años, una economía que sufre obviamente todo lo que está pasando, se las ha ingeniado para tener una eficiencia muy alta en todo lo que tiene que ver con todo lo que es la cuestión de la guerra electrónica. Se han desarrollado muchísimo, han desarrollado muchos sistemas de misiles, ahora han exhibido un nuevo misil con 2.500 kilómetros de alcance. Hace unos días también mostraron una colección de drones no derribados, que no es tan fácil, pero bueno, es más factible derribar un dron. Los interceptan la comunicación y lo hacen aterrizar en su territorio. Entonces van secuestrando y tienen, pero no sé, decenas de... mucho más difícil. Norteamericanos e israelíes. Hay uno israelí que se llama Hebron que lo exhibieron. Eso significa, vos lograste penetrar las comunicaciones, las interferiste y lo hiciste aterrizar. ¿Y qué logran con eso después? Ingeniería reversa y poder desarrollar lo que ellos están intentando, que es tener un equipamiento desarrollado propio. Y ya vemos que tienen modelos de drones exactamente igual que los norteamericanos, o casualmente fueron los que bajaron. Entonces, la tecnología propia, que encima les permite mejorarlos, que algo parecido ha hecho China en algún otro momento también, ¿no? Pero vos capturás algo, lo replicás y aprovechás y lo mejorás, y lo adaptás a lo que tus necesidades. Entonces, a partir de eso, yo creo que es una locura. Creo que Arabia Saudí, esto lo dicen, porque bueno, un poco la cultura en el mundo árabe es demostrar que no se tiene miedo, que se es valiente, que estoy dispuesto a sacrificarme, que soy todopoderoso, pero la realidad es que yo creo que jamás Arabia Saudí va a ir a un enfrentamiento franco con Irán. Solo podría ser si tendría el respaldo de Israel y de Estados Unidos atrás, pero con Trump no lo van a tener. Entonces eso es un problema. Bueno, Marce, realmente muy interesante el programa. Yo indudablemente creo que a nuestros televidentes les van a gustar. Muy interesante porque son cuestiones que no se escucha normalmente acá en los grandes medios de comunicación. Si bien el otro día me dijeron que mi opinión hacia vos no es muy válida, pero si vos conseguís que me guste los temas, imagino que a otros también. Así que nos vemos la semana que viene. Bueno, entonces en una semana nos vemos y veremos si otro tema tenemos para traer. Ok, y no sé si en un ámbito tan familiar como este, con Fiona ahí cuidándonos todo el tiempo, ¿no es cierto? Así que en cuanto a ustedes, bueno, reitero
nuestra invitación a que vengan a entrenarse para Aikido. Yo creo que si bien no somos una nación bélica, no viene por ahí la cosa. Las artes marciales lo que te da es esta seguridad, esta concentración más allá del bienestar físico y mental que te traen. Así que nosotros estamos enseñando en 2 lugares que ya está apareciendo por acá. Pueden contactarse con nosotros al mail sipalki2019@gmail.com y los esperamos. Y muchísimas gracias como siempre por acompañarnos acá en Humo y Espejos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asia TV Producción, inviten a sus amigos que hagan lo mismo y propónganles colaborar con nosotros si les gusta el contenido. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.